Lali y eso me parece que está bueno. Quiero leerles hoy en el segmento educativo de conversaciones de La Nación un párrafo de un libro sobre el que vamos a conversar a lo largo de este programa. Dice así: aunque la dirigencia política rehúya apropiarse de la política educativa más exitosa de las últimas décadas, me refiero al brutal proceso de privatización de la educación argentina, lo cierto es que, y es importante dejarlo en claro, ese proceso no es casual. Al contrario, es el resultado de las políticas educativas implementadas en la Argentina desde la segunda mitad del siglo XX y de la decisión de los sectores medios que, aunque manifiestan en la conversación social una preocupación profunda por la educación pública, mandan cada vez más a sus hijos a la escuela privada. Esto que se describe en este libro, estas son palabras de Mariano Narodowski, que está hoy en Conversaciones de La Nación para hablar del colapso educativo. Muchísimas gracias, Mariano, por estar hoy aquí para hablar de tu libro. Muchas gracias por la invitación. Y de los contenidos de este libro, sí, que se llama El colapso educativo. Lo mostramos, que acaba de sale este fin de semana, estará en la Feria del Libro, sí, y en los días sucesivos en las librerías. ¿En qué sentido el colapso educativo, el colapso de la educación, se relaciona con este proceso brutal de privatización y de fuga de la gente, de los sectores medios y altos, de la escuela pública hacia la privada? Bueno, decir que la educación está colapsada quiere decir que no va ni para atrás ni para adelante, y que incluso los intentos de acelerar, como cuando te empantanas en la arena, hace que te hundas más. Uh-huh. Hay un proceso de degradación, de deterioro de la educación que ya lleva muchísimos años, y frente a eso hay algunos sectores sociales que tienen un mayor poder adquisitivo, tienen más recursos culturales, que eligen escuela privada como forma de, entre comillas, salvarse de la situación que perciben como colapsada. Uh-huh. Entonces pasan a la escuela privada. La escuela privada en la Argentina es efectivamente la política educativa más lamentablemente exitosa de los últimos 50 años. Paradojalmente nadie se hace cargo de ese supuesto éxito, pero bueno, sabemos que algo anda mal cuando la gente no manda a sus hijos a una escuela pública gratuita, que en otra época era de altísima calidad, y elige pagar por aquello que tiene gratis. Eso nos está demostrando que hay un diagnóstico de la sociedad en el que la escuela pública está pasando a un segundo plano, y esto en gran medida es la solución que le encuentran ciertos sectores sociales a una situación de colapso y degradación que cada vez está más extendido. Hay un punto que me parece muy central y muy interesante de tu libro, y que es parte de una de las tesis centrales del libro, y es esta idea de que esa política privatizadora, esa política de fuga hacia la escuela privada, no es casual. Es una derivación de políticas educativas que se pretendieron progresistas y en defensa de la escuela pública. Bueno, hay una paradoja importante ahí. En muchos casos los gobiernos fueron de tinte, digamos, más progresista, en otros casos no. Y eso es el elemento de una política de Estado, es decir, atraviesa gobiernos de distintos signos políticos, radicales, menemismo, alianza, kirchnerismo, Macri, atraviesa todos los periodos, mostrando, digamos, esa fortaleza de esa política educativa que beneficia al Estado en que en la medida que sectores medios y altos paguen por su educación, bueno, van a ser menos los recursos que se destinan a la educación pública en términos relativos. Uh-huh. Y eso genera un proceso de muy fuerte segregación socioeconómica, lamentablemente, porque bueno, los sectores sociales diferentes ya no se encuentran en la escuela pública, sino los parecidos van a la misma escuela, y eso genera un enorme proceso de segregación. Yo creo que si para algo sirve la escuela pública en el siglo XXI, es justamente para lo contrario, para lo que la Argentina está perdiendo, que es para integrar a los chicos de distinta condición social. A ver, vayamos por partes. Es decir, el primer efecto, entre comillas,
positivo de esa política tan cuestionable de privatización, como un efecto colateral de políticas progresistas, es que hay más plata en las escuelas públicas para atender a los sectores vulnerables. Exactamente. Porque las clases medias se las arreglan solos. Exactamente. Hay subsidios para la educación privada, pero el subsidio siempre es menor por alumno que lo que pagaría el Estado en la escuela pública. O sea, siempre es costo efectivo para el Estado que la gente vaya a escuela privada, incluso subsidiándola. Claro. ¿Y por qué a las clases medias y medio altas o altas les convendría volver a la escuela pública? Bueno, eso es un tema central. Yo creo que una sociedad moderna es una sociedad integrada en la que aprendamos a vivir juntos. Educarnos entre los que somos iguales no favorece a nadie. Desde el punto de vista cognitivo, porque me saca un montón de experiencias que puedo aprender junto a otros, y desde el punto de vista social y moral, porque aprendo a entender el punto de vista de los demás. Es decir, nos encontramos las distintas clases sociales, las distintas religiones, las distintas culturas en un mismo ámbito, que es la escuela pública. Lo que se forma ahí, independientemente de saber matemática o saber lengua, lo que se forma ahí es una persona completa con capacidad de generar un consenso para vivir en sociedad. Mariano, hay una curiosidad en este largo proceso de privatización de la educación en la Argentina, y es que en la última década, los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, cuando como nunca se instaló en el debate público un relato progresista en defensa de la educación pública, ese proceso de fuga hacia la escuela privada llegó a límites récords en la historia del sistema educativo argentino. ¿Puedes describir un poco esa situación? Bueno, el proceso de privatización de la educación, o sea, el aumento de los alumnos en la escuela privada empieza en los años 50, 60 del siglo XX y no se detiene nunca. Hasta ahora no se ha detenido nunca. Lo que pasa a partir del 2003 es un fenómeno inédito, que es que no solamente crece el número de alumnos en las escuelas privadas, sino que decrece el número de alumnos en las escuelas públicas, que eso que no había pasado nunca. Es decir, en el caso de las escuelas primarias, las escuelas privadas crecen un 25% desde el 2003 hasta ahora, y las escuelas públicas decrecen un 10%, tienen crecimiento negativo. Bueno, ese fenómeno es un fenómeno inédito. Podría haberse mantenido y la escuela privada captar más atención. Haber subido, pero exactamente. Pero lo que vos describís es que pierde alumnos la escuela pública. Sí. La escuela pública está perdiendo alumnos, la Argentina está perdiendo la escuela pública, y ese es un fenómeno que es el indicador de una situación colapsada, porque no se trata de, digamos, números o datos marginales o poco importantes, sino que la pérdida del 10% de tus alumnos nos debería hacer reflexionar respecto del futuro de lo que estamos formando. ¿Y por qué sucede eso en la década kirchnerista, que tuvo este sesgo tan progresista, por lo menos en lo retórico? Bueno, porque la imagen de degradación de la escuela pública es enorme. Yo no estoy diciendo que la escuela pública sea peor, digo, la imagen que se construye sobre la escuela pública es una imagen muy fuertemente degradada. Es la consagración de que la escuela pública es para los pobres, cosa con la que yo estoy completamente de desacuerdo. La educación pública es para todos, para los pobres y para los no pobres. Entonces, la idea de inclusión que se manejó en todos esos años era una idea que lo que planteaba era que los chicos aprendan no importa dónde. No solamente que no aprendieron, no solamente que tampoco fueron incluidos porque el nivel de abandono, sobre todo en secundaria, fue enorme, sino que encima el problema es que se lo hizo de una manera segregada, es decir, no tendiendo a una escuela pública que integre, sino una escuela pública que segregue. Entonces, el resultado es ese resultado de degradación. Si uno pone el foco en Ciudad de Buenos Aires, con una gestión macrista de ya muchos años, actualmente casi una década, y una gestión anterior progresista, Ibarra, Tellerman, ¿cómo se da ese proceso entre uno y otro periodo? Bueno, durante el proceso de Ibarra-Tellerman hay una pérdida muy sostenida de alumnos de las escuelas públicas y un aumento muy importante de las privadas. A partir de que asume el gobierno de Mauricio Macri, hay una especie de amesetamiento de esa situación, y sobre todo en el jardín de infantes y en la escuela primaria empieza a crecer un poco más la escuela pública, aunque nunca se recupera de los valores anteriores, o sea, es decir, se detuvo su crecimiento. En el caso de la escuela secundaria, lamentablemente, en el 2015 o 2014, mejor dicho,
fue el récord de pérdida de alumnos de la escuela pública, es decir que en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ahí en la escuela secundaria no vemos el mismo fenómeno. Uh-huh. Y cosas parecidas pasan en el resto de las provincias, solo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un 50% de sus alumnos en las escuelas privadas, en el Gran Buenos Aires alrededor de un 40%, en fin, depende de la provincia. Vos señalás en el libro muy claramente que ese fenómeno es nacional y transversal a todas las provincias y a todos los partidos políticos. Es uniforme la fuga de las clases medias y medias altas hacia la escuela privada. Sí, eso se dio en todas las gestiones. En todas las gestiones, y en la última, digamos, en los 2000, una cosa interesante, que la matrícula de educación privada, privatización, creció sobre todo en las provincias más pobres, paradójicamente, en Catamarca, en La Rioja, en Jujuy, en las provincias que tienen un nivel de desarrollo económico tal vez más retrasado, en Formosa incluso. ¿Por qué? Porque eran las que tenían un nivel de privatización mucho más bajo, al contrario de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires. Entonces empezaron a crecer a partir sobre todo del crecimiento económico de los años hasta el 2007-2008, pero después, a pesar de la recesión, el crecimiento continuó y continúa, de hecho. También señalás de una forma muy clara, está también otra paradoja en la provincia de Buenos Aires. Las últimas cifras que aporta el censo hecho por el Ministerio de Economía de Provincia de Buenos Aires de 2017, 2017, es que hay un 60% de matrícula pública y un 40% de matrícula privada, en general en la provincia, no solo en el conurbano. Ahora, 30 años de gestiones peronistas que en teoría buscaron reforzar la escuela pública. ¿Cómo se da ese caso particular? No, me parece que obedece al mismo caso que todo. Yo no haría grandes diferencias. Creo que en todo caso es mayor la distancia entre el discurso y la realidad. Claro. Pero es una tendencia argentina en donde digamos, la mala imagen de la educación pública, la degradación de la educación pública y el colapso educativo en general van generando esta salida de sectores medios y muchas veces tampoco sectores que no son sectores medios, sectores empobrecidos que logran alguna escuela privada más barata, con mucho subsidio y que paguen poco. Pero sí, porque el conurbano bonaerense tiene una población vulnerable en alto porcentaje y sin embargo si bien eligen la escuela privada. Es cierto que en el Gran Buenos Aires crece la matrícula privada en San Isidro, en Vicente López, en los partidos con mayor nivel adquisitivo que llega al 70%. Claro, o sea, ahí ya es un sistema educativo básicamente privado. Ahora, esto es... La tesis del libro propone que es un efecto colateral no buscado de políticas públicas que pretendían lo contrario, reforzar el sistema público. Sí. Es también una perspectiva determinada de la dirigencia argentina respecto de la educación pública y de la educación en general, del valor que efectivamente le dan. Esa es la hipótesis, si se quiere, más fuerte y más, en algún sentido... escéptica del libro y de mi punto de vista. Yo creo que hay una clase dirigente argentina que no está interesada en la educación como clase dirigente, no solamente política, social, empresarios, sindicalistas, intelectuales, medios. No hay un interés genuino por la educación. Hay personas que se interesan, pero que no logran una masa crítica para realmente generar cambios. Entonces estamos siempre en situaciones de péndulo, yendo de un lado para el otro, o este empantanamiento del que estamos hablando, y no hay un registro real por parte de la dirigencia en términos del futuro de la educación. Eso me parece que es, si se quiere, es la idea más pesimista o más escéptica en el sentido de que no hay demanda social, o sea, la demanda social se canaliza privadamente porque la clase media dice, bueno, yo mando a mis hijos a escuela privada y la clase dirigente no opera un cambio. La clase dirigente porque no termina de vincular los efectos y los objetivos del sistema educativo con el sistema económico y productivo, ¿hay algo de eso? Bueno, uno podría decir que sí, que para este sistema económico, digamos, basado básicamente en una industria extractiva, con poco valor agregado, seguimos dependiendo del complejo tecnológico agrícola. Bueno,
evidentemente mucha educación tampoco hace falta. Pero también es cierto que yo, digamos, viéndolo con su mejor luz, yo creo que hay muchos dirigentes políticos de distintos partidos políticos que realmente quieren un desarrollo económico sustentable para la Argentina. No, me parece que hay un problema de lucidez, me parece que hay un problema de lo que yo llamo en el libro la sombra de Sarmiento, de que nunca vamos a poder avanzar respecto de lo que fue nuestro pasado. Y hay la incapacidad de tomarse en serio el tema educativo, así como nos tomamos en serio el tema del dólar. Sí. Es decir, para el tema del dólar los gobiernos ponen sus mejores armas, sus mejores personas, sus mejores recursos, porque todo el mundo sabe que el tipo de cambio, etcétera, es una cosa muy importante. Hagas el cepo o liberes, no importa el gobierno. Pero en el caso educativo no se ve la misma densidad, el mismo empuje en ningún gobierno. Entonces eso me parece que es una de las causas probablemente de lo que está sucediendo. También pones el foco en otra coartada para no producir esa discusión en torno a la educación y tomar medidas concretas de la dirigencia, una coartada de la dirigencia respecto de la clase sindical, del sector sindical. Sindical docente. Claro, la idea de que los cambios y las mejoras educativas no se pueden hacer porque no se puede lograr un consenso con los sindicatos docentes. Sin embargo, en otras áreas de la política pública, vos señalás que se logran medidas más allá de los consensos, medidas muy contundentes. Contanos esa idea, digo, privatizaciones, por ejemplo. Sí, privatizaciones o estatizaciones. Sí. Yo siempre, digamos, le planteé a mis amigos vinculados al gobierno, o a mis colegas vinculados al gobierno kirchnerista, cómo puede ser que puedan estatizar YPF o estatizar las FJP y que me digan que no se puede hacer un cambio en educación porque los sindicatos docentes no quieren. Me parece que es un poco ingenuo el punto de vista. A mí me parece que es una coartada, efectivamente, que es una cortina de humo para no discutir los verdaderos problemas. Yo creo que los sindicatos docentes en Argentina hace muchos años que no son desafiados en el buen sentido, es decir, que no se les hace una propuesta seria como para que ellos puedan realmente contestar. Cuando yo planteo, por ejemplo, que los salarios docentes no pueden seguir siendo aumentados solo por antigüedad, porque eso es completamente perverso, que además de antigüedad tiene que haber capacitación, tiene que haber compromiso social, tiene que haber nivel de innovación, tiene que haber formación de posgrado, me dicen, bueno, pero los sindicatos no lo van a aceptar. Y yo le digo, mira, la verdad no sé. Claro. ¿Por qué no le preguntan a los sindicatos? ¿Por qué no arman un buen plan respecto de esto y se lo ofrecen a los sindicatos y a la comunidad en general para discutirlo? A ver, tal vez nos encontramos con una sorpresa. Y si realmente no hay consenso, podremos delimitar los disensos y podemos avanzar. Pero ese plan hace muchos años que no existe. Un resultado también no deseado de este retiro de las clases medias del sistema educativo público es que se ha quedado ese sector sin una voz con poder de lobby de alguna manera en la conversación que lo defienda. Contame un poquito de esa idea. Bueno, eso es dramático porque las clases medias en todo el mundo son los portavoces del tema educativo, como lo fue en la Argentina en la primera mitad del siglo XX, desde Mi hijo el doctor en adelante. Claro. El inmigrante o los hijos de inmigrantes que lograban cierta posición económica, entonces resuelta la cuestión económica se dedicaban al tema educativo. ¿Por qué? Porque las clases más bajas tienen otras prioridades, básicamente de subsistencia, entonces en la educación no ven una urgencia inmediata. Y segundo, porque las clases más pobres no tienen experiencia o tanta experiencia en el sistema educativo. Las clases medias ya tienen una historia familiar, entonces pueden entender cuándo las cosas mejoran y cuándo empeoran. Ahora, si la clase media se va a la escuela privada, cuando tiene un problema, ¿qué hace? Protesta, se queja al director de la escuela privada, claro, se retira de la arena pública. Claro. Entonces, en la arena pública, el único actor que queda para la discusión de política educativa es el sindicato docente. Y no está mal, porque bueno, los sindicatos docentes defienden el interés corporativo de los educadores, está bien, así es en una democracia. El problema es que son los únicos. Claro. Entonces no hay no hay representantes de la sociedad civil y finalmente los funcionarios terminan negociando mejor o peor, bien o mal, con esos sindicalistas. Es decir, que esa retirada de esa voz de la arena pública de la clase media que elige la escuela privada les conviene a todos.
Bueno, les conviene... En términos de conveniencia muy utilitaria, sí, ¿no? en términos de conveniencia, sí, les conviene a todos. De acumulación de poder, de estar más tranquilos en esa acumulación. Lamentablemente es un resultado ganador, win-win. Claro. Porque todos ganan en eso, todos los actores involucrados. A mí me parece que lo que pierde el país, porque se pierde la oportunidad de un debate más genuino. Cuando el debate está planteado en esos términos, baja mucho el nivel del debate. Eso lo vemos mucho en la Argentina, en donde, salvo excepciones como esta, como La Nación y algunos otros, los medios no le dan mucha importancia al tema educativo, entonces los periodistas no están acostumbrados al debate educativo, como si están acostumbrados al debate del tipo de cambio, y todos somos expertos en tipo de cambio y tasa de interés. En el tema educativo se puede decir cualquier cosa de sentido común, está todo muy atrapado por la coyuntura. Esta semana, mientras la Ciudad de Buenos Aires debate una universidad o institutos de profesorado, que es un debate importante, los medios están atrás de una chica que fue sin corpiño a la escuela. Y me parece, bueno, está bien, habrá que discutir todo, pero me parece que hay un tema de prioridades y un tema de seriedad respecto de cómo planteamos estas cuestiones. Esa seriedad no la tenemos. Yo creo que no somos serios como país para abordar el tema educativo. Mariano, dentro de las políticas públicas que han pretendido reforzar el sistema de educación público está la legislación que regula la vida de los docentes, el trabajo de los docentes, el estatuto docente. El estatuto del docente. El estatuto del docente. Para vos eso es el principio de una crisis, ¿no? El inicio de una crisis histórica. Sí, el año 58 se sanciona el Estatuto del Docente, en 1958. Sí. Este año cumplimos 60 años, no sé si alguien lo va a celebrar. En ese momento el Estatuto del Docente fue muy importante para la docencia, sobre todo porque logró que el poder político no se inmiscuya en la designación de docentes, que era una de las críticas que el sindicato docente, que era muy antiperonista en ese momento, le hacía al gobierno peronista, que había que tener el carnet del peronismo para trabajar de maestro, cosa que no era del todo cierta, pero eso era lo que se pensaba. Entonces, el estatuto le puso un límite a eso, y fue muy bueno en ese sentido. Ahora, 60 años después, todavía no hay un estatuto, hay 24, uno por provincia, son todos iguales entre sí, o muy parecidos. Y siguen regulando de la misma manera, es decir, es un modelo que tiene 60 años, con todo lo que pasó en el mundo, con todo lo que pasó en la educación. Entonces se generan estas situaciones como, por ejemplo, el tema de la antigüedad. O sea, la única forma de incentivar a un docente es el paso del tiempo. Es la forma más perversa. Ahora, ¿las escuelas privadas son mejores que las públicas? Bueno, en realidad las escuelas privadas tienen más capacidad que las escuelas públicas, y en la Argentina las pocas evaluaciones que tenemos, porque son las pruebas SON y las pruebas Aprender, lo que te muestran es que las diferencias, descontada la cuestión socioeconómica, las diferencias por escuela, no por alumno, son favorables a las escuelas privadas, pero por muy poco. A mí me parece que eso tiene que ver también con el hecho de que el sistema educativo está colapsado en general, no es un colapso solo de la escuela pública, creo que es un colapso general, es una apatía generalizada y una desvalorización muy fuerte por el proyecto educativo argentino, que todavía está en veremos. Y una última pregunta para cerrar, porque ya terminamos, es, ¿sos optimista? En el libro no parece. No soy optimista. A ver, para verlo de la mejor forma, o cambiamos o nos hundimos. Si cambiamos, tenemos chance de cambiar. Pero todavía no hay señales realmente de un cambio profundo de actitud, ni de la dirigencia, ni de la sociedad. Yo me pasé 35 años de mi vida estudiando estos temas, ocupé cargos muy importantes, asesoré. Fuiste ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Asesoré desde sindicatos docentes hasta legisladores. Yo hice mi aporte desde este lugar, pero la verdad que mi aporte no tuvo mucha repercusión. Probablemente porque uno no tiene capacidad de expresarlo, probablemente porque el contexto es difícil. Sea por lo que sea, me parece que hay una necesidad realmente de plantear algo distinto, porque si no el colapso se va a profundizar y ya el nivel de degradación al que vamos me parece que va a ser mucho más grave. Muchísimas gracias, por favor. Mariano. Fue Mariano Narodowski contando las principales ideas de su nuevo libro, El colapso de la educación.
raro tocar en un lugar como Tel Aviv y que lo que decís, viste, de golpe hablan castellano perfecto por escuchar tus entrevistas, por ver tus novelas, por cantar tus canciones. Hasta 30 años. Superate. Superbiel. Aquarius presenta sus 2 nuevos sabores, limonada con jengibre y pomelo con menta. Cuando la pruebes